Bueno, pues aquí estamos, recuperado. Ya tenía ganas de hacer este directo y lo que siempre digo, bueno, voy a esperar nada, un par de minutillos. Espero que la tos no me juegue una mala pasada. Tengo aquí a mi compañera hidratadora, para que me acompañe en esta hora. No quiero pasarme mucho de la hora porque al final es un poco lo que entiendo que todos ponemos destinar y no me quiero pasar de la hora. Entonces, voy a dejar que entre gente. En este caso somos cuatro grupos, entonces depende de donde entréis, pues vas a ver gente que haya entrado, solo la gente que haya entrado desde tu link. Bueno, es un tema logístico que me han explicado, que me han configurado, que yo todavía no entiendo. Pero bueno, lo digo para que si entras y te ves solo, pues que no pienses que estés solo, sino que hay otros tres grupos más, ¿vale? Simplemente eso. Entonces voy a ir dejando, nada, un par de minutillos, pues eso, para que vaya entrando la gente y a partir de ahí empezamos. Lo primero, pedirte disculpas porque, bueno, creo que era el viernes pasado que estaba planteado este directo y, bueno, como ya dije en el correo, al final tener hijos o hijas significa que lo pillas todo y en casa pues estuvimos prácticamente todos enfermos y la voz no me daba para más. Y hoy tengo mis dudas, pero no quería dejarlo pasar más tiempo porque si no al final se pasaba el mes que viene y se junta con el podcast y no me apetecía, ¿vale? Entonces, como digo, voy a empezar ya, ya según vayáis entrando, ya veo que hay por aquí gente, empiezo y como está grabado y luego lo podréis ver grabado, no me preocupa, ¿vale? Vale, este directo, a mí me flipa hacer directos. ¿Por qué? Porque creo, por lo menos es el feedback que vosotros o que tú me das, os ayudan mucho, ¿vale? No es una masterclass, porque no es un curso, pero sí que veo que las preguntas que me enviáis, que por cierto son muy buenas, ahora lo veréis, las preguntas que me enviáis son las típicas preguntas que nos hemos hecho todos en algún momento, que nos estamos haciendo o que nos vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque lo que digo siempre, ser entrenador es jodidamente difícil y todos pasamos por los mismos baches, todos pasamos por las mismas dudas, todos pasamos por los mismos momentos extraños que no sabemos gestionar. Y bueno, es interesante encontrarnos que alguien, muchos, pocos, pasan por el mismo momento, pasan por la misma duda. Por eso creo, bueno, por eso estoy seguro que os sirven tanto estos directos. Y por eso me los pedís y yo estoy encantado de hacerlos, porque yo también es un formato en el que me siento muy, muy cómodo, es un formato, sinceramente, en el que no tengo que prepararme excesivamente el contenido, porque al final es algo que yo, para bien o para mal, ya he vivido, he sufrido y he disfrutado y en definitiva he aprendido. Y eso quiere decir que lo que explico aquí, pues las preguntas que me decís o que me enviáis, pues algunas si me la enviáis con 4 días de antelación, pues sí que le echo un ojo y a lo mejor la oriento un poco, pero la mayoría van a bocajarro. Y yo creo que eso también es el encanto de los directos, ¿no? No preparárselo en exceso, no preparárselo mucho para que las respuestas sean respuestas que salgan prácticamente mezcladas desde el estudio y desde el aprendizaje que he hecho durante todos estos años y además, y que creo que es lo que más os sirve a vosotros, desde la experiencia, desde lo que yo he vivido. Y es lo que digo siempre, es lo que digo siempre, yo es que la he cagado mucho, la he cagado mucho. O sea, si yo ahora volviera atrás, obviamente no me arrepiento de nada de lo que hice, ni de cómo lo hice, ni de con quién lo hice, no me arrepiento de nada, pero sí que posiblemente lo haría diferente. ¿Por qué no me arrepiento? Pues porque en ese momento yo era esa persona y ya está, y actué como consideraba que debía actuar, desde la buena fe, desde la honestidad y desde la sinceridad, pero posiblemente cosas o decisiones que tomé en su momento, hoy, con lo que sé y con lo que he vivido, no las tomaría. Pero eso no quiere decir que me arrepienta. Y todo esto, repito, creo que para la gente que no lo haya vivido, viene muy bien. Y para la gente, para los entrenadores, que lo vayan a vivir, también viene muy bien. Y para los entrenadores que ya lo hayan vivido, también viene muy bien porque dicen, hostia, a este tío también lo ha pasado. No estaba tan loco, no lo hice tan mal, actué en consecuencia, etcétera, etcétera. Perdonad por la tos, pero creo que va a ser así toda la hora, ¿vale?
Em, Antes de empezar con las 10 preguntas, quiero darte un bonus, ¿vale? ¿Y este bonus qué es? Bueno, pues que este bonus es que estas preguntas yo podría recibirlas, contestarlas y aquí paz y después gloria, ¿no? Y serían muy útiles. Pero he decidido dividirlas en tres grupos, en una especie de proceso, en tres estaciones, para que a ti te sirva más y mejor para entender por dónde tirar. Entonces, si estás aquí, te recomiendo que no cortes a la mitad, porque las primeras preguntas te van a servir, las últimas también, las intermedias también, pero si las ves en bloque, todo tiene un sentido, todo tiene un mensaje, todo tiene un aprendizaje, ¿no? Y ese es el bonus, ¿vale? Entonces te explico. Voy leyendo porque lo tengo aquí. Lo he dividido en inicio, medio y cierre, ¿vale? Y en el inicio hablaremos cómo corregir errores individuales. Y repito, y lo otro día lo hablaba con Óscar en el podcast, con Óscar Cano. Yo no soy nadie y de hecho creo que ningún entrenador es nadie para dar recetas, ni para dar planes, ni para dar ABC de nada. ¿Por qué? Porque cada equipo es un ecosistema diferente y es un mundo diferente. Cada entrenador somos una persona diferente y un mundo diferente y cada jugador es exactamente lo mismo. Perdonad, ¿eh? Entonces, dar una idea fija y cerrada no tiene sentido porque te estaría engañando, ¿sí? Lo que sí que te doy es una especie de... Esto es como cuando entrenamos, ¿no? Yo te creo el entorno para que tú desde ahí saques conclusiones. El entorno para que tú desde ahí decidas por dónde tirar. Para que tú desde ahí creas o no creas. Para que tú desde ahí contrastes. Yo te creo la situación, yo te creo la tarea, pero tú eres el que entrenas, ¿vale? Entonces, repito, en inicio hablaremos de cómo corregir errores individuales. A la parte media te hablaré de cómo comunicar y sostener a ese equipo en momentos donde las cosas no van bien. Y en el cierre te hablaré de cómo liderar un vestuario después de una derrota, ¿vale? Cuando ya las cosas realmente van mal y hay que ponerse en modo currante y dar la cara y no ser cobarde y sacar el equipo adelante, ¿vale? Entonces vamos allá, vamos con la primera pregunta. Aquí hace un calor increíble, no sé dónde estáis viéndome, pero aquí en Barcelona hace un calor brutal. Y estoy aquí con aire acondicionado, pero aún así hace mucho, mucho calor. Bueno, venga, voy, que me enrollo. Ya veo que estáis bastantes. Me gusta que entréis, perdonad, y ya empiezo, ¿eh? Me gusta que entréis porque tenéis la oportunidad de preguntarme ahora lo que necesitéis, ¿vale? Entonces, está bien que me enviéis preguntas, pero lo que digo siempre, si entráis en directo y me escribís la pregunta, yo puedo hablar con vosotros y tener más contexto para dar una respuesta más completa o más, o más útil para todos, ¿vale? Venga. Perdonad, de verdad, me sabe mal, pero quería hacerlo. Primera pregunta. Marta me dice, el otro día una de mis jugadoras falló un pase muy claro saliendo con balón, entiendo que es fútbol, y yo me quedé dudando si decírselo ahí mismo o esperar al descanso para no hundirla más. Tú en ese momento, ¿qué haces exactamente? Vale, Marta. Primero, en ese mismo momento jamás ni puedes ni debes corregir nada. Me explico. En ese mismo momento, la jugadora, punto número uno, además te lo voy a ir en tres puntos. Punto número uno, la jugadora, jugador, sabe perfectamente que la ha cagado, ¿vale? Sabe perfectamente que ha cometido un error grave, un error clave, que posiblemente te haya costado un gol en contra, una ocasión, un córner, algo que le da confianza al rival. Por lo tanto, eso, los jugadores no son tontos, llevan muchos años en esto, salvo que sean muy pequeños, pero llevan muchos años en esto, y saben perfectamente que estamos... a ver, voy a quitar un momento. A ver...
Sí, perdona, que hay veces que se cuelan, no sé muy bien. Perdona que te haya quitado el vídeo, no he visto exactamente quién eras, pero para seguir, para seguir. Perdón. Decía, em, el jugador sabe perfectamente que ha cometido un error grave. Así que no tienes que decírselo. ¿Vale? Eso para empezar. No tienes que decírselo. Punto número uno. Punto número dos. Si corriges en caliente, porque después de un error grave tú no vas a estar normal, vas a estar cabreado, cabreada, nervioso, frustrado. Después de ese momento, o sea, en ese mismo momento tú no puedes corregir nada. ¿Por qué? Porque no vas a corregir desde la objetividad, sino que vas a corregir desde la ira, desde la frustración, desde el joder, mira que se lo expliqué, joder, se lo podría haber explicado mejor. O sea, esa corrección, esa consigna no sirve para nada. Para nada. No un poco, no, no, para nada. Así que en ese momento lo único que te recomiendo es, piensa, incluso lo puedes llevar hasta preparado, fíjate lo que te digo, dependiendo de lo previsora que sea. Piensa en una palabra, a lo sumo dos, que puedan definir ese momento. Y ojo, si tienes cerca a ese jugador, díselo, cógelo y di, la próxima aprieta más. Pero díselo en un tono cercano, en un tono tranquilo, en un tono que el jugador, la jugadora, no vea que va con represalias. No, no. Acércate, por ejemplo, en el caso que hemos dicho, ¿no? El caso de Marta, un fallo en el pase. La próxima juega fácil. Venga, va. La próxima juega fácil, cerca. Ya está. No te compliques. Eso es una corrección después de un error grave. Si tienes que hacer corrección, yo no la haría. Pero si te ves en la tesitura de hacerla porque consideras que el jugador jugadora lo está esperando, corta, breve, al grano y con buen karma, con buen tono. ¿Sí? Eso sí, o bien cuando llegue el descanso, o bien después del partido, o bien lunes siguiente, ahí sí. Y te lo recomiendo por orden. Seguro lunes, seguro, ahí no puedes dejarla votar. Seguro lunes. Puede ser una conversación larga o puede ser, oye, fulano, hostia, tío, ¿qué pasó ahí? No, es que, va, tío, venga. La próxima vez ya lo sabes, juega fácil. Si tienes portero, me lo estoy inventando, ¿eh? Si tienes portero, si tienes al extremo con línea de pase, juega con el extremo, no te compliques. Vale, 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 vale. Puede ser conversación de un minuto o puede ser conversación de 20 con corte de vídeo, por ejemplo. Pero siempre desde el acompañamiento, no desde la reprimenda. Porque, repito, ellos saben perfectamente que han cometido un grave error. Si consideras que no debes esperar hasta el lunes, píllalo después del partido. Después del partido, posiblemente tú todavía, depende de cómo haya terminado todo, tú sigas caliente y él también, o ella también. Entonces ahí te expones a una posible discusión, te expones a que no lo entienda como tú quieres que lo entienda, te expones a no explicarte bien, etcétera, etcétera. Entonces, repito, lunes seguro. Después del partido, tú decides. Y en el descanso, yo no lo haría, salvo que haya sido una cagada, no haya terminado en nada grave, el resultado sea favorable y el partido esté prácticamente sentenciado. Entonces, si tú ves que hay un ambiente tranquilo y que se lo puede decir, díselo, ¿vale? Pero por orden, lunes seguro, después del partido dudas y en el descanso casi, casi que no. ¿Sí? ¿Queda claro, Marta? Espero que te sirva, ¿eh? Pero vamos, es que es una pregunta, es una situación que nos hemos encontrado todos y si no son todas las semanas, es todos los meses. ¿Sí? A ver cuánto tiempo llevamos. Si me alargo no me importa, ¿eh? O sea, no tengo problema, pero... Vale, venga, vamos a por la siguiente pregunta. Segunda pregunta es de Carlos, Carlos Ruiz, y me dice, en este caso baloncesto, me dice, ¿cómo trabajas a un jugador veterano que tiene mucho peso en el vestuario, pero se resiste a aceptar cambios tácticos que son buenos para el equipo? Buenísima. Mira, Carlos, voy a ir de más a menos, ¿sí? Al ser humano le gusta sentirse escuchado, le gusta sentirse querido, le gusta sentirse acompañado, le gusta sentirse comprendido, entendido, ¿sí? Y a los veteranos un poco más. ¿Qué te parece esto que te digo? O sea, un veterano
Es un tío, una tía que ya viene un poco harto de escuchar a entrenadores, ¿sí? Por muy buena relación que hayan tenido con ellos, por muchos éxitos que le hayan generado, por mucho dinero que haya ganado, vienen un poco hartos de escuchar a entrenadores. ¿Por qué? Pues porque al final un entrenador no dejamos de ser gente que imponemos nuestra idea. Y un jugador no deja de ser gente que acepta esa idea y la lleva a cabo. Entonces, un veterano a lo mejor ha tenido 10, 12, 15 entrenadores, gracias a los cuales, o por culpa de los cuales, ha tenido que, voy a cambiar la cámara, ha tenido que modificar su manera de jugar, ha tenido que modificar su manera de pensar, ha tenido que modificar su manera de actuar en el campo, etcétera, etcétera. Entonces, a un veterano lo que yo te recomiendo, y yo recomiendo siempre con los veteranos o con los que yo me he encontrado, es que ellos noten, entiendan, vean y crean que tú eres como él. Y es que muchas veces, por ejemplo, la edad, posiblemente no haya mucha diferencia. Entonces, a nivel de hablar, a nivel de gestionar, a nivel de explicar, a nivel de entender la idea, todos esos momentos, el veterano tiene que pensar y darse cuenta que tú lo entiendes, que tú sabes cómo es y que actúas en consecuencia. Dicho de otra manera, tú a un veterano no puedes llegar y meterle. Vuelvo al fútbol, siempre digo lo mismo, ¿eh? Porque es el que más entiendo y no me quiero meter en otros deportes y hacer el ridículo, ¿no? Pero tú a un veterano no puedes llegar y explicarle 10 salidas de balón, 8 corners, porque no está ya para eso. Y ojo, no digo que haya veteranos, de hecho los hay y muchos, que les gusta el juego y que les gusta aprender, pero aprenden diferente. Aprenden tomándose un café contigo, aprenden viendo un entrenamiento contigo, aprenden viendo un partido contigo en el hotel. Así aprenden más. No es que aprendan, sino que se quedan con tu idea mejor que si les coges y le pones un vídeo individual como si fuese un juvenil. Porque es que ya están de vuelta. Entonces, aunque no lo quieran, su ego, su saboteador les dice, a mí ya vas a contarme depende de qué cosa, ya me lo han contado. Suele ser así, suele ser así. Entonces, para acercarte a ese veterano y para tener de la mano a ese veterano, él te tiene que ver como un compañero y no como un jefe, como un acompañante y no como un entrenador de todos los que ha tenido. Mira, yo recuerdo la última temporada que entrené, bueno, voy a dar pista, no voy a decir nombre, pero bueno, ha participado en el podcast, y me dijo, mira, Miguel, si nosotros ya, además era antes de la final del playoff, ¿no? Para subir a segunda, ya poco podemos aprender, ¿no? O sea, ya está. Si al final ahora lo que más importa es que estemos unidos, que estemos juntos, que hablemos las cosas, y ahí es donde van a salir realmente bien las cosas, ¿no? Y no antes, y no porque tengamos un sistema, una estructura determinada, ¿no? Pues ese es un poco el perfil del veterano. Y desde ahí, desde esa comodidad que van a sentir contigo, desde ese acompañamiento, desde ese cariño, desde esa comprensión que van a sentir contigo, ahí sí le puedes vender lo que quieras. Y le puedes decir, mira, fulanito, toda la vida has estado haciendo esto, pero yo te digo que llevo años, que si en lugar de jugar de cara te giras, con lo que ya sabes, con lo que has vivido y con los entrenadores que has tenido y con lo que has jugado, te va a salir mucho mejor. Porque ya sabes que lo que va a hacer el defensor, bueno, le das un poco de jabón, que realmente es verdad también, y el veterano va a tirar. Pero desde luego el veterano, como no va a funcionar, es tratándole como si fuese un juvenil, porque no lo es. Entonces, es como tratar a una vaca como si fuera un burro. No, a la vaca como una vaca y al burro como el burro. Y es que existe ese lema o esa creencia de que hay que tratar a todos los jugadores por igual. Pero eso es absurdo. Hay que tratar a cada uno como le gusta ser tratado. Y desde ahí, de esa conexión, desde esa empatía, va a ser mucho más fácil que lideremos, que acompañemos y que guiemos. ¿Sí? Me está costando, tengo que decirlo, ¿eh? Bueno, Carlos, espero que te sirva la respuesta. Pues somos bastante gente conectada, ¿eh? Me gusta.
Este agua bendita, Solán de Cabras, que siempre me acompaña. Parece publicidad, pero no lo es. Bueno, continuamos. Venga, a lo mejor tenemos que hacer un parón y coger aire. Os pongo un poquito de música y seguimos. Vale, vamos a por la tercera pregunta. Espero que estéis todo bien. Dice Sofía. Dice, me pasó. Ah, no, Sofian, vale, es tío, perdón. Sofian. Dice, me pasó hace poco que íbamos 3-0 abajo al descanso y veía a los chicos con la cabeza agachada, como si ya no hubiera partido. Bienvenido al club, Sofian. Intenté animarlos, pero como era como hablarles a una pared. ¿Qué dirías tú en esa charla para que crean que todavía se puede? Muy bien. Bien, Sofian, bien. Bien, y te digo bien porque no te lo digo por decir, te lo digo porque muchos entrenadores no se plantean qué hacer ahí, ¿no? Tiran de intuición, tiran de manual, tiran de experiencia. No, pues venga, chicos, o meten una bronca, o animan, poco chapucero, ¿no? Y lo que digo siempre, no tiene la culpa. O sea, cada uno lo hace como buenamente puede, como buenamente le han enseñado y está bien. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender maneras diferentes, gracias a que gente como yo ha invertido horas en estudiarlo, ha invertido horas en preguntar, ha invertido horas en ver a gente hacerlo y hoy por hoy lo he aprendido y te lo puedo explicar a ti, ¿no? Entonces, enhorabuena y gracias por hacerme la pregunta y tener la oportunidad de darte la oportunidad de poder aprender esto. Mira, esta pregunta conecta 100% con una de las partes troncales y principales de lo que es la PNL, ¿vale? Y es la parte de comunicación en PNL. Programación neurolingüística, para el que no lo sepa, que lo busque. Para mí es un aprendizaje básico, clave, que tiene que tener un entrenador. Bien, pero no me voy a ir por ahí, pues entonces no terminamos hoy. En PNL yo aprendí que todos tenemos un canal de comunicación, ¿sí? Si yo ahora mismo, tú imagínate, eh, tú estás ahora mismo conectado desde el entrenamiento y vienes de entrenar y vienes activo. Si yo ahora mismo te hablo así, ¿qué va a pasar? Que vas a desconectar. ¿Por qué vas a desconectar? Porque te estoy hablando en un canal totalmente diferente al tuyo. Pero en cambio, si vengo y te hablo así, te voy a conectar exactamente con el canal que yo quiero, porque es el mismo canal que el que traes tú. ¿Se entiende el ejemplo? Al final hay que saber en qué canal está el equipo para bajar o subir, conectar al equipo y llevártelo donde tú quieras. Ahí está la clave. Entonces, ¿qué pasa? Pues que habitualmente, en un 3-0 abajo, bueno, yo lo digo, lo he explicado ya varias veces, pero yo lo que hacía, bueno, he hecho todas las temporadas desde que aprendí esto y ya son bastantes, a lo mejor hace 8 o 10 temporadas, o bien yo o bien un compañero, nos acercábamos al vestuario en el descanso, depende, si he sido asistente, a veces me acercaba yo, si estaba como primer entrenador, pues era un compañero el que se acercaba, ¿no? Y abríamos la puerta del vestuario y asomábamos el hocico, ¿no? Y decíamos, a ver, ¿cómo está la gente hoy? ¿Cómo está la gente? Vale, vamos palmando 3-0, pero están confiados, están cabizbajos, están cabreados, y en función de cómo estuvieran ellos, yo entraba. Si estaban cabreados, yo entraba cabreado. Si estaban cabizbajos, yo entraba en un tono bajo y tranquilo, en su mismo tono. Si estaban eufóricos, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, pon que vamos ganando. Es para que entiendas el ejemplo. Yo entraba eufórico. Pero que yo entrase eufórico, que yo entrase enfadado, que yo entrase tranquilo, no quiere decir que yo quisiera terminar enfadado, tranquilo y eufórico. No, no. Por ejemplo, en este caso, un 3-0 abajo. Hay que ganar. Por lo menos hay que sacar el empate. Está jodido, sí, pero para eso hemos venido, ¿no? Entonces, pon que el equipo, que es lo más normal, esté cabizbajo, posiblemente entre dos o tres se estén cruzando alguna palabra, alguno esté bebiendo agua, otros estén hablando en voz baja, más o menos, ¿no? Eso es lo que yo me imagino en un vestuario. Lo primero, dejar 2-3 minutos. Yo siempre me reúno con mi staff, hablo, decido, hablamos de la primera parte y luego entramos, ¿vale? Entonces, esos 2-3 minutos vale y sirve para bajar revoluciones, para que todo el mundo se seque, se quite la camiseta, tome el fresco y desde ahí hablamos, ¿vale? Entonces, una vez que entras, 3-0, gente cabizbaja, gente cabreada, gente frustrada, el tono tiene que ser un tono
bajo, porque la gente no está gritando habitualmente. Entonces, en ese tono bajo depende, puede ser por dos motivos principales. Uno, que haya sido una primera parte desastrosa, pese a haberlo hecho bien, que puede pasar, ¿no? O sea, puede pasar que lo que hemos hablado durante la semana se esté haciendo, pero joder, el equipo rival le haya salido todo, te haya llegado tres veces y te haya metido tres. Puede pasar. Entonces, tono bajo, calma, semblante tranquilo, incluso alguna pequeña sonrisa. Te estoy hablando del lenguaje corporal. Nada de brazos cruzados, te puedes mover libremente por el vestuario, puedes hablar a todos, puedes cruzar miradas con todos, alguna caricia, ¿vale? Que vayamos palmado 3-0 no quiere decir que entres con la guadaña, porque sería de ser bastante estúpido, ¿no? Esto por un lado. Tono bajo, chicos, ha pasado esto y esto y esto, habíamos hablado de esto y no se ha dado. Propongo, creo que puede funcionar si hacemos esto, esto y esto. Y das tres opciones viables, tres opciones que tú sabes que el equipo ha entrenado y que van a poder hacer, ¿vale? Pides opinión, preguntas a los que veas más enchufados, en los que siempre te apoyes, algún capitán, algún líder del vestuario, y buscas ahí a ver si hay feedback, si no hay feedback, si piensan que ha sido por ellos, si ves que no te contestan, posiblemente piensen que ha sido culpa tuya. Eso hay que olerlo, ¿vale? Pero hablando de tono y de cómo levantar esto, yo entraría con ese tono. Luego, obviamente, hay que subir el tono, ¿sí? Luego hay que subir. ¿Por qué? Porque queremos que el equipo no salga con un tono bajo, no queremos que salga con un mood tranquilo, ¿no? Porque hay que remontar tres goles. Entonces ahí tienes que ir subiendo el tono de voz según vas explicando lo que hay que hacer y terminar arriba, ¿vale? No lo voy a hacer ahora porque quedaría un poco ridículo, pero terminar bastante arriba, ¿sí? ¿Eso qué va a hacer? Que cuando ellos están en el tono bajo, llame su atención y se conecten. Y desde ahí tú vayas subiendo, ellos vayan subiendo, vayan subiendo, vayan subiendo y consigas salir al campo con un tono mucho más activo. ¿Qué puede pasar? La otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Que no estén haciendo una mierda, hablando mal y pronto. Que estén confiados, que sea alcoholista y os hayan metido tres y miren a cuento. El tono bajo tiene que ser igual, porque si no, no conectas. Pero cuando subas el tono, ahí hay que apretar, ahí hay que apretar. Nada de caricias, mirada así, pero no la misma mirada, alguna apretada. Sí, o sea, ellos tienen que decir, hostia, la hemos liado, la hemos liado. Eso no quiere decir que te pongas a dar voces como un energúmeno y que todo nos ha pasado y todos hemos dado patadas al carro de la ropa sucia, a la botella de plástico, a todo nos ha pasado. Pero no vale para nada. No vale para nada. Entonces, si gracias a escucharme a mí te lo puedes evitar, pues eso que tienes. ¿Sí? Entonces, desde ahí, sube el tono. Y en esa subida de tono, di lo que esperas del equipo para la segunda parte. Y no solo lo que esperas, sino lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Y de ahí no te puedes mover. ¿Sí? Principalmente porque seguramente ya te he hablado en la semana. O sea, no estás diciendo nada nuevo. Así que, Sofian, lo que te decía, primero, 3 minutos staff, 3 minutos respira el equipo, luego olfatea, o tú o un compañero, olfatea, mira cómo están, y en función de cómo estés, cómo estén, adapta tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tu ritmo, tu energía. Entra al vestuario, conecta con el equipo y desde ahí hacia arriba, porque en este caso es lo que quieres, ir hacia arriba para tener alguna posibilidad de remontar, y en ese ir hacia arriba tienes dos discursos posibles. O bien meter caña porque se han columpiado, o bien reforzar el trabajo que se ha venido haciendo para que se siga repitiendo, salvo dos, tres cosas que a lo mejor hay que ajustar y que nos están fastidiando el partido. Sí, Sofian, espero que quede claro. Es una pregunta, lo que decía antes, que nos ha pasado muchas veces a todos y nos va a pasar y nos está pasando. ¿Sí? ¿Vale? Pues venga, sigo un poquito en el agua, que si no, no lo voy a aguantar, ¿eh? Venga, quedan 7 preguntas. Venga, vamos, a ver si lo sacamos. Va. Buenísima esta que viene ahora. Andrés de fútbol sala, pero bueno, en este caso, bueno, como la mayoría de las preguntas, eh, casi queda lo mismo. eh,
el deporte. Pero sí que es verdad que estoy pensando que en este caso la voy a personalizar un poco, la voy a abrir también a otros deportes, porque, bueno, hay una diferencia. Venga, voy al grano. Me dice, si tu equipo deja de creer en la estrategia en mitad del partido, ¿la cambias o insistes? ¿Veis? Aquí me refiero cuando os conectáis en directo o cuando me enviáis las preguntas. ¿Por qué? Porque aquí estrategia, no sé si me hablas, Andrés, de balón parado, de corners, faltas, etcétera, etcétera, o de estrategia operativa, de qué hacer en el partido, ¿no? Yo me voy a ir por qué hacer en el partido. Creo que puede ser más interesante para el resto de entrenadores. Porque al final una estrategia en balón parado eh, es fácil de solucionar, ¿no? Yo que sé, un bloqueo. Oye, acuérdate que el bloqueo no lo hacías tú, lo hacía Menganito. Entonces ahí ya lo cambias y no tiene mucha historia. La estrategia operativa, el plan de partido, que a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, así me vas a entender, el plan de partido es más complicado. A ver, si en medio de un partido tienes que cambiar la estrategia operativa, gran responsabilidad la tienes tú. O sea, no puede pasar que llegues a un partido donde te estás jugando puntos y el plan operativo o la estrategia operativa no quede clara. Entonces hay algo tú, el que me está mirando ahí, que no has hecho bien. ¿Vale? Eso seguro. Entonces, partiendo de esa base, me dices, ¿la cambias o insistes? Piénsalo bien. No está funcionando, ¿vale? Si insistes, ¿qué va a pasar? O haces un pequeño cambio. Por eso me he quedado pensando antes, ¿eh? Porque en fútbol sala tienes tiempos muertos. Entonces, en un tiempo muerto es fácil. Además, tienes cuatro jugadores, cinco implicados. Los reúnes y le dices, oye, tíos, que no os acordáis de esto, esto, esto y esto, y lo cambias. O si quieres insistir, igual recuerda lo que habíais hablado y le puedes decir, oye, seguimos haciendo lo que habíamos hablado. En fútbol sala, que tiene la posibilidad. En básquet, también. En balonmano, también. ¿Dónde se complica más? En fútbol. En fútbol es muy difícil cambiar algo en el momento. Lo puedes cambiar en el descanso, que es lo que hemos hablado antes, pero se complica más. Entonces, yo lo que te diría es que intentes no llegar a ese momento. Sé que es un poco absurda la respuesta, pero es que es lo que pienso. O sea, no llegues al momento de que en medio de un partido la gente no entienda nada. Porque, repito, es un problema grave y es responsabilidad tuya. Dicho esto, yo si puedo lo cambiaría. En el descanso, en un tiempo muerto, si puedo, lo cambiaría. O, repito, si con un pequeño ajuste, con una pequeña frase, con un pequeño gesto, son capaces de decir, ah, hostia, es verdad que habíamos hablado de esto y cambia todo, insiste, ¿no? O sea, chicos, habíamos hecho esto. Vale, pues insiste por lo entendido. Pero si no, cuando puedas, cámbialo. Porque si no, va a ser un caos. Pero sobre todo, intenta no llegar a ese punto. ¿Sí? Sé que esta pregunta queda extraña respuesta, pero es que toda la estrategia operativa, luego puede ser el plan de partido, ¿no? La idea que tenemos de partido. ¿Cambias o insistes? Pues depende qué parte sea. Si es una parte troncal de mi idea de juego, no la voy a cambiar, tengo que insistir. Pero si es una parte flexible, moldeable y adaptable, entonces la puedes cambiar. ¿Sí, Andrés? ¿No te sirve la respuesta? Si no te sirve, si estás conectado, que no lo sé, porque veo aquí bastantes, escríbeme ahora por aquí por el chat y si no, pues me mandas un correo y lo gestionamos ahí, ¿vale? 6:04, llevamos 34 minutos y quedan 5 preguntas. Vamos, hagamos clavada. Venga, Carles, me dice, en tu experiencia, ¿qué tanto influye que todo el cuerpo técnico hable el mismo lenguaje delante del equipo para evitar mensajes contradictorios? Mundial. Brutal, ¿vale? ¿Ves? Un poco lo que decía al inicio, ¿eh? O sea, inicio hablamos de cómo corregir errores individuales, en este tramo medio ya entramos en cómo comunicar y sostener al equipo, al staff, en momentos cuando las cosas no vayan muy bien, y luego terminaremos con liderar ese vestuario entero, ¿vale? Pregunta 5. Repito, en tu experiencia, ¿qué tanto influye que todo el cuerpo técnico hable el mismo lenguaje delante del equipo para evitar mensajes contradictorios? Perfecto. Pues mira, eh,
El otro día cuando leí tu pregunta, me vinieron a la cabeza dos ejemplos personales y ahora solo me viene uno. Vale, sí, ya me vienen los dos, perfecto. Es que los quiero explicar porque creo que son bastante reveladores. Mira, en uno de los clubes que estuve, esto también fue hace bastantes años, tenía un entrenador tenía un segundo entrenador, que cuando llegaba el descanso inmediatamente se acercaba a algún jugador y le daba alguna consigna, ¿no? Antes de llegar a los vestuarios, ¿no? Y yo le dije, tío, vamos a hacer una cosa, no hagas esto, porque a lo mejor lo que tú le estás diciendo no se lo diría yo. Entonces, ya no por ser primero o segundo, sino porque el jugador diga, ah, coño, lo ven de la misma manera, es más normal que me lo quieran explicar. Claro, si el jugador ve que el segundo lo ve de una manera y el primero de otra, ya empezamos mal, ¿no? Entonces yo le dije, tío, que es un poco lo que he dicho antes, vamos a hacer algo. Vamos a reunirnos antes, ponemos en común lo que hemos visto y sacamos un mensaje común y se lo decimos en el vestuario, con vídeo, con pizarra, con lo que sea, pero que sea el mismo mensaje, no un mensaje diferente, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que creo que puede servir. Y el otro ejemplo era, en otro equipo que estuve, el entrenador de porteros, el entrenador de porteras en este caso, cuando un jugador recibía, gritaba, me acuerdo que siempre gritaba, ¡sola! Si gritaba sola, decía, ¡sola! Y claro, lo gritaba mucho, ¿no? Porque además había sido portero y era de estos tíos que gritaban con un tono de voz, un tío enorme. Y claro, y un día le dije, yo no me manejo así, tío. O sea, yo soy bastante callado desde el banquillo, los mensajes que doy los doy casi desde la tranquilidad. Y me dijo, lo entiendo perfectamente. Y desde entonces íbamos a una, ¿no? O sea, dejó de decirlo porque entendió que en ese momento tocaba pues una manera de dar consignas diferente, ¿vale? Quiero decir con esto? A tu respuesta, ¿qué tanto influye? Pues un 100%. O sea, el staff dentro de sus individualidades tiene que ser un ecosistema con vida propia, tiene que ser un ente que se mueva solo. Todos importantes, ninguno imprescindible, pero todos con un aire común, con una base común. Entonces, no puede haber nada contradictorio. Tienes que intentarlo, que siempre lo hay, por supuesto que siempre lo hay. Que hay veces, por ejemplo, y a mí me ha pasado también, mira, aprovecho para decirlo, en la comunidad de Error tras Error, la semana pasada debatimos un vídeo que se colgó de Eder Sarabia, hablando, entrenador del Elche, segundo entrenador del Barça, Betis, etcétera, etcétera, hablando de cómo delegar al staff, ¿no? Entonces él decía que sí, que delegaba, pero que al final siempre la última palabra la tenía él, a la hora del vídeo, a la hora de preparación física, etcétera, etcétera. Y mi opinión era que tienes que ser muy objetivo, dejar el ego de lado y decir, vamos a ver, la gente que me acompaña está más preparada que yo en depende de qué cosas. En preparación física, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo en preparador físico, nunca, en preparación física, yo jamás he tenido la última palabra. Jamás. ¿Por qué? Porque el preparador físico siempre ha sabido más que yo. Así que yo de la preparación física prácticamente me olvidaba. Y si no me olvidaba, perdón, le decía, oye, me interesa, yo qué sé, que estén preparadas para una buena presión tras pérdida. Y él me decía, vale, pues ya me encargo. Y él diseñaba las tareas específicas para que esa frenada, ese arranque, ese etcétera, etcétera, dentro de la presión tras pérdida, estuviese bien trabajado a nivel condicional, a nivel muscular. Pero yo no tenía la última palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo también he tenido a veces entrenadores, segundos entrenadores, que tenían menos experiencia que yo, que estaban menos formados que yo, y entonces ahí sí que tenía yo la última palabra por encima de la suya, ¿vale? Entonces ellos hacían su trabajo y yo cuando recibía el trabajo que habían hecho, yo ponía la guinda, digamos. ¿Por qué? Porque entendía que ese trabajo tenía que ser supervisado. Principalmente, por eso te lo digo, porque el mensaje que le tenía que llegar al equipo era jodidamente sagrado. Y además siempre he sido muy pesado en eso. Lo que le llega al equipo es sagrado.
Y no hay que olvidar que en todo momento estamos comunicando. Entonces, cuantas menos fugas haya, cuantos menos descuidos comunicativos haya, mejor que mejor. Porque una mala cara, una mala contestación, el segundo entrenador dice que aprietan con tres y el primero dice que aprietan con dos. Eso, aunque hoy no lo creas, que lo que decía esta semana, depende del nivel que estés, me vas a querer o no. Si estás en fútbol base, vas a pensar que esto que estoy diciendo es una gilipollez. Perfecto, estás en tu derecho. Si estás en amateur, posiblemente me entiendas, pero no lo estés sufriendo del todo. Pero si estás en el mundo profesional, si vives de esto, sabes que tengo razón. Sabes que un pequeño desliz comunicativo o de actitud entre tu staff es fatídico de cara al equipo. Porque es que pierdes toda la credibilidad, pierdes toda la confianza y la pierdes tú como responsable. Obviamente el staff también, pero la pierdes tú como responsable. Así que lo que le llega al equipo, el pack, ¿no? Lo que tú decides que llega al equipo es sagrado. Tiene que llegar cerrado, limpio, pulido, repasado y sin ningún tipo de rasguño, ni de mancha, ni de arista, nada. O sea, el pack que le llega en la sala de vídeo, en las charlas prepartido, en las charlas postpartido, en los entrenos, lo que le llega tiene que ir blindado. O sea, para mí es donde más esfuerzo pongo a la hora de entrenar. O sea, que el mensaje que le llegue al equipo sea tal cual lo que queremos o quiero que le llegue. ¿Sí? Por lo tanto, a tu pregunta, influye muchísimo y no puede llegar ningún mensaje contradictorio. Siempre y cuando puedas. A veces que se puede, a veces que no se puede. ¿Sí, Carles? Pues venga, otro traguito que lo voy a conseguir. ¿Creéis que lo conseguiré o no? Tenéis que quedar hasta el final del vídeo, ¿eh? Para saber si lo consigo o no. También puedes adelantar si lo ves en diferido, pero no es lo mismo. ¿Alguien estáis conectados? Hombre, Ignasi, buen partido el otro día, ¿eh? Bueno, venga, que no me quiero desviar. Es que hay mucha gente conocida aquí y me hace ilusión verlos. Bueno, ya los escribiré aparte. Venga, vamos. Pregunta de Javi. Me dice, me pasó que un jugador me discutió una decisión táctica delante de todos en pleno partido. ¿Cómo reaccionas tú en ese momento? Buenísima. Reaccionar en caliente. Mira, recuerdo mezclando lo que hablaba antes del vestuario, mezclándolo del tono, recuerdo una sustitución que hizo, no sé si en el Villarreal Emery, que me llamó mucho la atención, que es que estaba haciendo memoria a ver si recordaba al jugador, pero el jugador no me viene a la cabeza. Bueno, cambió jugador y salía del campo y el jugador se puso a gritarle. Y Emery lo cogió así del hombro y le gritó él al jugador. No sé si consciente o inconsciente, pero ahí lo que hizo Emery es ponerse a la altura del jugador a nivel comunicativo, ¿eh? No digo a nivel de actitud, a nivel comunicativo. Obviamente desconozco lo que le dijo, claro, si le insultó, eso no funciona, pero no lo creo. Yo creo que Emery es muy bueno y es muy bueno por muchas cosas, y una es esta, ¿no? Yo creo que él intuyó que si le hablaba en voz baja lo iba a poner más nervioso, que si no le decía nada iba a quedar en evidencia y entendió que hablar en un tono alto y agresivo, porque era un tono agresivo, el jugador lo iba a recibir, ¿no? Entonces, si un jugador te discute una decisión táctica delante de todos en pleno partido, es una situación jodida, ¿vale? Al final también aquí tú me estás hablando de balonmano. Bueno, balonmano lo tienes cerca. Eh, yo, por ejemplo, te puedo hablar desde mi experiencia, ¿eh? Yo en entrenamiento, tú me hablas de partido, yo en entrenamiento he sacado al jugador del entrenamiento y me he encarado con él. Me he encarado, entiéndeme, me he encarado, ¿eh? O sea, hemos discutido. Hemos discutido, tono alto, explícame qué te está pasando, me pasa esto, ¿por qué lo dices? Pam, 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 pam. Y vas a ver que si tú, pese a ese tono alto, no estás nervioso, obviamente un poco nervioso siempre estás, porque es una situación violenta. Pero si más o menos
lo tienes preparado, sabes perfectamente lo que le vas a decir y sabes perfectamente que está equivocado, porque puede estar equivocado tanto tú como él, y mantienes una actitud todo lo tranquila que puedes, funciona. También te digo, si tú ves que está muy nervioso, que no te lo esperas, que es un jugador que por lo que sea te impone más, y eso pasa, a mí no me lo vas a contar, pero a tu mujer a lo mejor cuando te vas a dormir sí, un jugador que te da más miedo, un jugador al que no quieres tocar, un jugador tal, algo tienes que hacer, ¿vale? Entonces, lo que te recomiendo ahí es, no me digas más, tono bajo, no me digas más, después del entrenamiento hablamos. Ya está. Y te puedes seguir increpando, tal y cual, tú ya miras para otro lado, porque sabes lo que va a pasar ahí, que los jugadores, los propios compañeros posiblemente paren, lo separen, tú te mantienes en tu zona, no actúes, porque si actúas desde el enfado, desde el miedo o desde tal, va a quedar raro y vas a hacer un poco el ridículo, sinceramente. Párate, respira, dale una breve contestación y sigue con el entrenamiento. Si él se quiere volver loco, que se vuelva loco, se lo van a llevar y luego después del entrenamiento hablas con él. No lo dejes votar, no te cagues, eso es importante. O sea, si en el momento ves que por la respuesta que vas a dar no va a ser la adecuada, cierra el pico. Dile, después del entrenamiento hablamos y cierra el pico. Opción 2, si ves que estás fuerte, si ves que estás bien de confianza, si ves que tiene buena relación con él, pese a este pique momentáneo, enfréntalo. Sácalo del entrenamiento y enfréntalo. Y que el resto del equipo siga el entrenamiento. ¿Vale? Así que siempre, siempre lo mismo. Todo depende de cómo te sientas tú. Todo depende del- de lo que tú consideres que tienes que hacer o que lo que tú consideres que puedes aportar. ¿Vale? Pero siempre conectado en cómo estás tú. Si ves que no estás fino, no te la juegues. No te la juegues porque, repito, es el pack que vas a entregar al equipo. Entonces, si el equipo te ve haciendo el ridículo, vas a perder 2 meses de trabajo. Y es que digo hacer el ridículo porque es que hacemos el ridículo. O sea, lo siento, pero hacemos el ridículo. Porque si dices una tontería o te pasas de listo, haces el ridículo. Si no dices nada, haces el ridículo. Haces el ridículo. ¿Vale? No pasa nada. Entonces, para hacer el ridículo, cállate la boca, frase concisa, respira, coge aire, bebe agua y después del entrenamiento ya vas para allá. ¿Sí? Mi opinión. He visto por ahí también, Miquel, a ver, Miquel San Andreu, un saludo, que también estás por aquí en el otro grupo. Es que ya os digo que hay varios grupos y voy mirando y voy reconociendo gente de la academia, gente del curso, bueno, hay aquí gente de todas partes. Qué bien, me hace ilusión veros. Venga, siguiente pregunta. Dice, tengo un chico, pregunta 7, que ha repetido el mismo error en 3 torneos seguidos y ahora ya ni mira a portería. Ha perdido toda la confianza. Y ahora ya ni mira a portería, perdón. Yo le hablo, le animo, pero parece que ya no sirve. ¿Cómo lo trabajarías tú para que vuelva a creer en sí mismo? Uf, esto ya es un tema bueno, a ver, volvemos a lo de antes. Iría al sentido común. ¿A qué me refiero con el sentido común? Pues el sentido común es que ese chaval no lo está pasando bien, ¿vale? Sin más. Es que recuerdo mucho, en este caso otra vez aquí a mi amigo Paco Seirulo, y el otro era lo que hablaba con Óscar Cano, ¿no? O sea, los entrenadores no nos las tenemos que dar ni de entendidos, ni de maestros, ni... No, o sea, el otro día lo decía Óscar Cano, ¿no? Pues si estoy jugando una defensa de tres y quiero meter al pivote de central, oye, fulanito, métete de central. Ya está, no hace falta. Oye, cuando hacemos salida de tres, dos permutas, déjate de historia. Oye, métete, ya está. Pues esto es lo mismo, o sea, no hay que crear un mundo de que el chico no mira a portería. No. ¿A ti cómo te gustaría que te tratasen si llevas 3 partidos cometiendo el mismo error y ves que no funciona? ¿Cómo te gustaría que te tratasen? Bueno, pues no quiere decir que a él le gusta que le traten igual, pero ya tienes una idea, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que hablaría con él, ¿no? O sea, fulanito, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Te noto, creo, ¿eh? O sea, al final el jugador quiere que le veas, que le reconozcas, que
que le atiendas, que le acompañes, y es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, oye, ¿es por el fallo del otro día? ¿Es por eso? Te dirá, bueno, puede ser, tal, sí, es que joder, es que me puse nervioso y ahora cada vez. Pongo un ejemplo, ¿eh? Entonces ahí lo único que tienes que hacer, lo único y muy importante es estar. O sea, escuchar, escucha activa, que hable, preguntas potentes. ¿Cómo crees que lo podemos solucionar? ¿Cómo crees que sería si hubieses marcado? ¿Qué crees, qué crees que podemos hacer para que no vuelva a pasar? No sé, todo preguntas abiertas, qué, cómo, cuándo, con quién, ¿vale? Que el jugador tenga la posibilidad de responder. Porque si tú dices, pues sí que está bajo de confianza, ¿no? Pues te va a decir, pues sí. O, ¿qué te pasa? ¿Que estás cansado? Te va a decir, no. ¿No? O sea, tienes que hacer esas preguntas para tirar de la lengua al que tienes enfrente y a partir de ahí generar una conversación. Yo esto lo aprendí cuando estudié coaching deportivo y cuando me fui a certificar como coach era una de las piezas clave. Al final no me certifiqué porque hay parte del coaching deportivo o de ser coach que me chirrían un poco, ¿no? Soy entrenador y quiero aplicar esto a ser entrenador, que es lo que me apasiona y lo que me hace vibrar. Pero en coaching deportivo esta era la clave, ¿no? Esas preguntas láser que hablaba también en el vídeo de las creencias limitantes, que está en YouTube por si lo quieres ver, donde explicaba cuáles eran esas preguntas y cómo debían hacerse. Así que lo que te diría es simplemente, o sea, me dice, yo le hablo, le animo, es que muchas veces no hace falta ni que le animes, muchas veces no hace falta ni que le cuentes cuando te pasó a ti, o sea, evita el síndrome del experto, evita hablar de más, simplemente reúnelo, siéntalo en la grada, dile, oye, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Ya está. Y el jugador, joder, va a ver que estás de su lado, que estás con él, que le interesas y eso parece que no, pero es mucho, 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 mucho para el ser humano, muchísimo, es el 80%. Y, aunque parezca mentira, el 85% de los entrenadores no lo hacemos, o no lo hacen, porque yo la cago en muchas cosas, pero eso sí lo hago, ¿no? Entonces, bueno, a veces tampoco lo he hecho, no, no voy a ir ahora de listo, porque ha habido veces, ahora me viene a la cabeza un caso, que además el jugador me lo dijo, me dice, tío, llevo lesionado 4 semanas y no he venido a hablar conmigo. No me lo esperaba. Y me acuerdo que me quedé de piedra. O sea, dije, no me vuelva a pasar. Entonces, eso, o sea, el jugador cuando está mal, cuando está bien, también. Pero cuando está mal, tiene que sentirte presente. Eso es entrenar. Eso es entrenar. Y lo que digo siempre, no tanto 4-4-2. Entrenar es estar presente cuando el jugador te necesita. Eso es entrenar. Eso es liderar. Eso es ser entrenador en mayúsculas. Decidir si al central lo mete de pivote, bueno, pues es otra cosa. Es ser entrenador también, pero mucho más fácil. Pero bueno, no voy a entrar ahí que me lío y no es el tema. ¿Sí? Hora 6:23, 7 minutos. 3 preguntas quedan, nos hemos liado. Bueno, venga, vamos a la siguiente, Sergio Navarro. Un abrazo, Sergio. Dice, si notas que tu equipo empieza a desconectarse en el minuto 60 y no es por cansancio físico, sino porque han perdido la fe en la estrategia, otro con la estrategia, ¿qué harías? Bueno, esta es muy, muy similar. Lo que pasa que quería ponerla porque el minuto 60 es más putada, hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque en el descanso puedes maniobrar, puedes modificar. En el 60 ya es prácticamente imposible, ¿no? O sea, vuelvo a lo de antes. En este caso, mira, eres entrenador de fútbol. Bueno, claro, ya ahora he caído quién eres. Eh, Depende de dónde estés. Vuelvo a lo de antes. Si eres entrenador de fútbol base y es fútbol 7, pues puedes amoldar o aplicar, depende qué cosas, para que el equipo vaya para arriba, siendo el minuto 60 sin tener un descanso. Si juegas en Riazor, como me ha pasado a mí los últimos partidos, con, no sé, 35.000 espectadores, o sea, eres prácticamente lo mismo que una botella de agua. O sea, sumas igual que una botella de agua. Por eso a mí también me vino bien para darme cuenta que todo lo que hagas lo tienes que hacer durante la semana. Luego en el partido
es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque, repito, depende del ámbito que estés, incluso en amateur, incluso en deporte base, el jugador está a lo que está, su cerebro está a lo que está y no está para entender depende de qué cambios o depende de qué cosas, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que en ese mismo partido, es que me viene un partido, mira, lo voy a explicar, cuando jugamos la final de playoff contra Alcorcón, durante 30 minutos estuvimos en segunda división. Y esto lo he hablado con ellos y lo hablé con David Cubillas en el podcast también. Pero no estábamos, no estábamos. Y yo sentía desde fuera que en ese momento al equipo ya no le puedes decir nada. Y sí, empezamos ganando, pero al final acabamos perdiendo. No veías que estuviéramos en el flujo del partido, no estábamos. ¿Por qué? Pues no lo sé, pues porque a lo mejor el Alcorcón estaba mejor, porque tenía más experiencia, no tengo ni idea. Esas cosas, sí que era que en el momento no aciertas a averiguarlas, ¿no? Pero no estábamos. Entonces, me sabe mal decirte que si durante la semana no has hecho un buen trabajo y tu equipo se desconecta en el 60, lo más probable es que palmes. Eso sí, y esta es la segunda parte. Posiblemente ahora cualquiera me esté escuchando y está diciendo, joder, y entonces, ¿para qué te pregunto, no? Si me vas a decir que voy a perder. Bueno, es que, repito, que un equipo que en el 60 se desconecta, tampoco me hablas de resultado, pero dependiendo del resultado, si se desconecta en el 60 es que hay un problema grande. Y más si me dices que no es un tema físico. Entonces lo que tienes que hacer es, pese a que el otro día Oscar Cano decía que no, tienes que convencer de tu idea. Tienes que convencer de ese plan que tenías. Porque si en el 60 dejan de creer, hay algo o que no has explicado bien, o que no confían, o que no compran, o cualquier tema de esto, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor tienes que palmar ese partido para que el lunes te pongan manos a la obra y averigües, indagues y preguntes qué es lo que no está funcionando o qué es lo que no está calando. Esa sería mi respuesta, Sergio. Venga, vamos a por las dos últimas. Un saludo, Raúl, que te veo por aquí también. Me dice, me dice, en un vestuario con dos grupos muy marcados, ¿cómo haces para que se sientan en un solo equipo sin forzar dinámicas absurdas? Pues mira, esto lo hablé también hace un par de meses en la comunidad de Error tras Error, que un entrenador lo propuso y estuvimos, bueno, se abrió un debate bastante importante, que además luego, si no recuerdo mal, fue Genaro Díaz, también te recomiendo el capítulo del podcast, sin haberlo hablado con él, le hicieron una pregunta bastante similar y contestó lo mismo que yo, muy similar, ¿no? Las dinámicas, yo he hecho dinámicas, ¿eh? Pero yo he hecho dinámicas absurdas muchas, pero claro, lo mismo, con el tiempo yo me he dado cuenta que decía, pues si es que esto de las dinámicas es que me sonaba a patio de colegio, ¿no? Vamos a poner posits con cosas buenas del equipo. Tía, y con todos mis respetos, ¿eh? Y he visto a muchos psicólogos hacerlo y no. O sea, me estoy metiendo en fregados importantes, ¿eh? Pero tenían que justificar el sueldo. O sea, eso no valía para absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque en ese momento, sí, el equipo se ríe, jiji, jaja, se hacen parejitas, se dan un abrazo, pero pan para hoy, hambre para mañana. O sea, eso no vale para nada. A los jugadores, a los equipos hay que unirlos en el juego. O sea, a los equipos hay que unirlos en la actividad, en la acción, en la competición. Porque luego es donde a ti te interesa que estén unidos. O sea, ¿a ti qué más te da que el central y el extremo se lleven bien si luego en el partido no compiten? O sea, los equipos no son ONGs, no son. Los equipos son equipos que están hechos para competir y para ganar, para que todos tengamos mejor estatus, ganemos más dinero y seamos más felices. O sea, yo siempre lo digo, que todo esto que explico no lo explico como libro de autoayuda, no, todo esto que explico lo explico porque quiero que tú ganes más y que cuando la semana que viene te enfrentes
al entrenador que tienes a tu derecha, a tu izquierda, vaya pensando, cabrón, te voy a ganar. Pero es que te voy a ganar porque sé más que tú. Y sé más que tú y soy mejor que tú porque me he formado más. Y me he formado para ganar. Entonces, eso tiene que quedar claro. Entonces, si quiero que mi equipo compita, lo que tengo que conseguir es que compitan juntos. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, dos grupos muy marcados. Bueno, peor sería siete, ¿vale? Peor sería siete grupos. Dos grupos muy marcados. Para mí la respuesta es clara. Coge los dos grupos y en todas las tareas que puedas, mézclalos. Mézclalos. O sea, no sé ya dónde lo conté y a lo mejor ese entrenador lo escucha y dice, mira, yo hace muchos años, cuando todavía estaba en el fútbol base del Barça, la escuela del Barça, hacíamos, bueno, viajábamos, ¿no? A hacer campus fuera, Estados Unidos, Japón, bueno. Y me acuerdo que me tocó viajar con un entrenador con el que yo no me hablaba, ¿vale? No me hablaba. En su día discutimos y no me hablaba, nos caíamos muy mal. Y éramos cuatro entrenadores, él iba como responsable y íbamos otros tres entrenadores. Y me acuerdo que fue a Suiza y a Bélgica, no me acuerdo, no sé, fueron 2 semanas. Bueno, pues cuando llegamos al hotel, obviamente, porque la vida es sabia y las leyes de la vida son sabias, nos tocó la misma habitación. Entonces, dos entrenadores iban a una habitación y el entrenador con el que yo no me llevaba bien y yo íbamos a la otra, ¿vale? Entonces ahí ya empieza la pesadilla, empieza la aventura. Pero no solo eso, sino que cuando llegamos a la habitación era una cama doble. No había dos camas individuales. La habitación era una cama doble. ¿Eso qué significa? Que estuve 2 semanas durmiendo con él. O sea, 2 semanas que te girabas y le tocaba el codo con un tío con el que no me hablaba. ¿Vale? ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que los 3, 4 últimos días acabamos siendo muy buenos compañeros, riéndonos mucho juntos y, hombre, no siendo mejores amigos, pero hoy en día, pues si me lo cuento por la calle, tengo buena relación con él. ¿A qué voy con esto? Que no hay nada mejor para unir dos grupos que vivan cosas juntos, que lo pasen mal juntos, que lo pasen bien juntos, que pasen frío juntos, que pasen derrotas juntos, que pasen palos juntos, que tengan que cooperar, que tengan que comunicarse. O sea, no vale de nada 8 posits y 2 vídeos de Gladiator. Eso es mentira y eso no vale absolutamente para nada. Lo que tienes que hacer es que tus jugadores convivan, cooperen, se comuniquen, se relacionen, sean gregarios los unos de los otros. Eso es un equipo. Y ahí se fortalecen los lazos, ahí se convierten en equipos potentes. Por eso, yo me acuerdo, Serulo siempre me decía, joder, los entrenadores están empeñados en que cuando empieza el partido, perdón, el entrenamiento, y se ponen a dar vueltas, no hablen entre los jugadores, ¿no? Típico entrenador. Venga, silencio, que ya empezó el entrenamiento. Y Paco decía, pero sí que es absurdo, si tiene que ser lo contrario. O sea, cuando empieza el entrenamiento, el jugador viene, yo qué sé, de su casa, viene del trabajo, viene de discutir con su mujer, viene de... y necesita comunicárselo a su compañero de la derecha. Entonces, tienes que dejar que esas primeras tareas, esos rondos, esas vueltas al campo, sean de comunicación, de cohesión. Pero no cohesión de eso que se entiende siempre de en grupos de dos, que está muy bien también, que yo lo he hecho, pero que se entienda el juego como una manera como una manera no, como la única manera de cohesionar tus equipos. Entonces, si hay dos grupos diferentes, que entrenen juntos, que compitan juntos. Números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los unos van juntos, los dos van juntos, y mezclas los equipos y listo. Y estate así, estate así 2 semanas. Vas a ver cómo los equipos, esos dos grupos, desaparecen. Que luego además quieres hacer fuera del entrenamiento alguna juntada, alguna comida, alguna cena, con algún juego, que lo pasen mal, que pasen vergüenza, eso también une, pero no es la base. La base es el juego, la base es el entrenamiento. ¿Sí? Venga, y vamos a por la última. Señor Torres me dice, mítico, Torres, me alegra también que estés por aquí.
es que hay algunos aquí que llevamos ya años, con todo esto. Bueno, me alegro. Me dice, ¿qué dices después de una derrota cuando sabes que no fue ni por físico ni por lo táctico? Torres, esta es genérica total, ¿eh? Esta no había preparado nada, ¿eh? La he dejado para la última sabiendo que era tuya. Digo, seguro que es buena, pero es genérica, es complicada de contestar. ¿Qué hora es? Y 35, venga, ¿estamos bien? A ver, bueno, te diría que depende por lo que haya sido la derrota. Claro, vuelvo un poco a las preguntas anteriores. Si la derrota ha sido por, porque no han estado como deberían estar, pues entonces hay que apretar tuercas, hay que ajustar un poco a la gente, hay que apretar. O sea, es lo que toca, hay que exigir. Yo siempre lo digo, cariño, sinceridad y exigencia. O sea, si solo hay cariño, va a ser un equipo social, ¿vale? O sea, está muy bien que haya cariño, pero no vamos a competir nunca. Si solo hay sinceridad, va a haber palos, porque si solo soy sincero, tú eres sincero conmigo, él es contigo y todos somos sinceros con todos, está muy bien, pero más de un día va a haber palos porque la gente va a terminar un poco harta. Y si solo hay exigencia, pues más de lo mismo, o sea, la gente va a terminar quemada. Por eso digo que combinar cariño, exigencia y sinceridad para mí son los tres ingredientes básicos. Así que si después de un partido que palmas y no es ni por lo físico ni por lo táctico, y entiendo que es por algo de actitud, pues vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Seguro, después del partido yo tengo por norma no decir nada, salvo que sea para felicitar, y intento que tampoco. Y el lunes sí que diría, oye, pues posiblemente tiraría de vídeo, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Quiero que os veáis y que hablemos, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? Tácticamente estuvimos bien, físicamente nos veo cansados. Y es que sé por dónde vas, Torres. Te vas a dar cuenta que hay algo de lo que tú estás diciendo, te vas a dar cuenta que hay algo de lo que tú estás vendiendo que no acaba de encajar, no acaba de cuadrar. Y puede ser por tres motivos. Uno, por feeling personal, ¿no? No les caes bien, no les gustas. Puede ser que el entrenador, que también me ha pasado, puede ser que el entrenador anterior esté metiendo mierda de ti. Puede ser, puede ser. O sea, no descartes nada, pasa más de lo que creemos. Puede ser que los repres estén metiendo mierda de ti. Puede ser, no descartemos nada. Puede ser que el director deportivo a la prensa le esté metiendo mierda de ti. Puede ser, no descartemos nada. Y eso, vuelvo a repetir, que es el pack que llega a los jugadores. Y el jugador no es tonto, pero sí que es verdad que el entorno depende de cómo lo va a modificar, ¿no? Entonces, tienes que olisquear, tienes que identificar, tienes que preguntar, tienes que coger a uno, tienes que coger a otro y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, ahora mismo me vienen en mente dos partidos, hace años también, y de decir, "Pero ¿cómo puede ser? Si lo estamos haciendo todo lo que toca, pero ¿por qué no estamos ganando?" Y luego, claro, luego indagué y vi que detrás o debajo de la manta había muchísima mierda que yo no tenía ni idea de que esa mierda existía y que tampoco barrí porque no sabía que existía. ¿De quién es el fallo? Mío. ¿De quién es la responsabilidad? Mía. Tendría que haber investigado mucho antes de llegar a aquel puesto y de aceptar ese proyecto. Por supuesto. ¿Lo acepté con los ojos cerrados? Sí. ¿Me explotó las manos? También. ¿Por qué? Por no haber investigado antes. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, igual que decía que el pack que se enseña en el equipo es sagrado, lo que tú averiguas de lo que está pensando el equipo es sagrado. Luego puede ser perfectamente, que es las veces que más, ojo, que haya una parte de lo que tú estás vendiendo que no entiendan. ¿Vale? A lo mejor vuelvo al fútbol, vienen de un juego muy directo, poco complejo y fácil de jugar, ¿vale? Ni mejor ni peor, y tú llegas con, lo de antes, ¿no? Ocho salidas de balón, tres estructuras diferentes, cuatro movimientos que tal, y van locos. ¿Por qué? Pues porque en 3 semanas les ha explicado algo que no habían escuchado en 3 años, ¿no? Entonces su cerebro no está acostumbrado y no da para más. Entonces, mientras... esto pasa mucho en pretemporada, por ejemplo. Esta sensación pasa mucho en pretemporada. Que ves que lo táctico lo están haciendo, que ves que de físicos también, pero no ganas. ¿Por qué? Porque lo hacen, pero si lo hacen sin convicción, lo hacen sin saber por qué lo están haciendo. Hasta que, si te compran la idea, pues a la semana 4 y 5 dicen,
ah, vale, que esto es por esto y por esto, porque ven que funciona, porque ven vídeos, porque les pone vídeos de otros equipos que hacen algo similar, no sé, eso ya cada uno lo hace como creo o como puede, ¿no? Pero muchas veces es por eso, porque sí, te compran la idea, les gustas, creen que eres el elegido para ayudarlos, pero no acaban de entenderlo del todo. Pero como son buenos tipos y son buenos jugadores, pues lo llevan a cabo, pero lo hacen un poco de memoria, sin entenderlo, ¿no? Entonces yo tiraría por ahí Torres. Yo creo que puede ser por ahí. Entonces, ¿qué dices después de la derrota? Nada, no dices nada después de la derrota, pero el lunes, incluso el domingo por la noche, ya estás escribiendo a unos y a otros para quedar al día siguiente, para darte una vuelta por el campo con uno, para tomarte un café con otro, para juntarte con el staff, porque lo que tienes que adivinar sí o sí es qué cojones pasó ayer y por qué no se ganó. Y a partir de ahí ponerte a trabajar. Por eso digo siempre, y soy muy pesado, que sí, que pensar en un 4-4-2 o en un 4-2-3-1, bueno, habrá que hacerlo, pero que hay cosas muchísimo más importantes antes que eso, ya te lo digo yo que sí. Vale, Miguel, pues nada, ¿en qué hora estamos? 6:40. Me paso 10 minutos, no pasa nada. No sé si hay alguna pregunta de los que estáis conectados en los cuatro grupos. Si hay alguna pregunta, a ver, si me veis que miro otro sitio, es que voy abriendo pestañas por si los de diferentes grupos me vais escribiendo. En Zoom de momento no decís nada. Vale, aquí. Vale, bueno, también entiendo que los que me habéis mandado la pregunta son los que queréis preguntar. Así que está bien. Vale, terminadas 10 preguntas. Quiero que os quede claro que esto es un proceso, ¿vale? Entonces, yo lo he estado explicando y lo he estado vendiendo como maneras de no perder partidos tontos. Y es que lo que digo siempre, nos pensamos que los partidos los perdemos cuando el balón da el palo y sale fuera y luego nos pitan un penalti en contra y perdemos 1-0, ¿no? Y nos vamos a casa pensando, joder, es que claro, nos pitan un penalti que no era y encima nuestro palo no entra. Y somos felices en esa lectura, pero no es verdad. O sea, no es verdad. O sea, tú no has perdido porque te hayan pitado un penalti en contra. O sea, te pitan el penalti en contra porque tú durante la semana, que ahora vas a decir, este tío está loco. Posiblemente sí. Porque tú durante la semana has entrenado, has actuado, has comunicado y has gestionado y te has relacionado con el equipo de una manera tal que eso repercute en el partido, repercute en los nervios del jugador, repercute en la confianza del jugador y en última instancia, te voy a poner un ejemplo absurdo y loco para que me entiendas. Ese jugador con el que menos has hablado, ese jugador al que no has sabido olfatear y ver que está más bajo de energía, ese jugador que viene cabizbajo desde el jueves y no te has ido a ver qué pasaba, casualmente ese jugador es el que comete el penalti. Penalti justo, injusto, bueno, es que también estamos hablando de sistemas complejos. Es que el árbitro entra dentro de equivocarse o acertar. O sea, injusto, sí, bueno. Pero es que en la vida hay muchas cosas injustas y no por eso nos ponemos, o sea, cuando nos salen bien no lo planteamos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo tengo demostrado, porque me he fijado durante muchos años, que cuando tú haces bien tu trabajo, y hablo de este trabajo de las preguntas, no hablo de mirar 800 vídeos del rival, que también, pero a lo mejor si miras 3 vídeos del rival igual, en lugar de 800 y pones el foco aquí, te vas a dar cuenta que ese ecosistema que es el equipo funciona mejor, te lo puedo garantizar. Porque repito, yo lo que digo siempre, somos seres humanos. Y a los seres humanos nos gusta que nos traten como seres humanos, no como robots, no como máquinas. No con 7 estructuras, 8 sistemas, 8 salidas de balón. No, eso el jugador, alguno más que otro, pero de por sí lo tienen aceptado y lo tienen integrado. Pero en cuanto a que al equipo lo tratas como a un grupo, a un conjunto de seres humanos, la cosa funciona mucho mejor. Así que te recomiendo que ya que te has quedado a escuchar estas 10 preguntas, las veas como un proceso, ¿vale? Que vayas una por una y que hagas el ejercicio de decir, hostia, a mí esto me ha pasado. Y es que al final nadie te va a ver, nadie te va a escuchar. Vas a estar tú solo en la habitación, tú solo en el avión, tú solo en el autobús, con tus cascos, escuchándome.
Vas a estar ahí, o sea, no tienes que dar cuentas a nadie. Sé sincero, mira para adentro y di, hostia, es que no sé, puedo repasar las preguntas. Eh, el chico que repite el error 3 veces. ¿Cuántas veces habrás tenido un jugador que ha repetido el error 3 veces y no le has atendido? ¿Cuántas veces? Yo el primero. ¿Qué pasaría? Y te hago una pregunta potente. ¿Qué pasaría si le atendieras? ¿Qué pasaría si mañana te acercas a él y le dices, Javi, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal en casa? ¿Qué tal la familia? Sin más. Y es que lo dice siempre KCO y tiene hasta unas camisetas. El otro lo hablaba con un amigo mío que está haciendo terapia psicológica y me decía, es que he notado que cuando yo he cambiado, mi entorno ha cambiado. Obvio. Es que, y ahora me pongo súper metafísico, pero es que somos energía. Entonces, la energía ni se crea ni se destruye, solo cambia. Por lo tanto, en cuanto que tú cambias, vibras de una manera diferente para que el que tienes enfrente cambie. Te lo puedes tomar como algo súper esotérico y súper espiritual. Tómatelo como quieras, pero te puedo garantizar que el momento que tú das el paso de cambiar, los que tienes alrededor cambian. Así que quería cerrar con esto no sin olvidarme de decirte, si todo esto te gusta, si todo esto te resuena, si llevas años, que es lo que me pasó a mí, buscando a alguien que hable de esto, en este caso soy yo o pueden ser otros, tienes que venirte a la membresía. Tienes que venirte a la membresía. O sea, ojalá yo hubiese encontrado la membresía que he creado, no porque sea mía, pero es que es muy buena. ¿Por qué? Porque nadie te habla de esto. Nadie te habla de esto. Y si alguien te habla, la mayoría no son entrenadores. Y tú, que eres entrenador y llevas tiempo en esto, sabes que solo los entrenadores sabemos lo que disfrutamos, lo que vivimos, lo que sufrimos, dónde la cagamos, dónde nos da vergüenza, dónde nos sentimos vulnerables. Los entrenadores somos una especie única. Por eso creo que si te mola, solo si te mola y te resuena y te lees todos los correos y aplicas los directos, si lo estás haciendo y lo haces, vente a la membresía. De verdad. Escríbeme. Si quieres, mándame un correo. Y dime, Miguel, me lo estoy pensando. Y hablamos. Y te lo explico. A ver si te interesa o no te interesa. Pero sé que te va a cuadrar. Porque los que estamos dentro, lo he dicho en muchos audios, somos gente o son gente de mucho nivel. La comunidad poco a poco, de hecho esta semana creo que ya cambiaremos de plataforma y haremos un grupo diferente donde podamos interactuar mejor. Y es que en esa comunidad salen temas que solo con escuchar cómo opinan el resto de entrenadores ya te merece la pena. Es que aunque yo no hable, ya te merece la pena, porque te va a ayudar a solucionar tus problemas que habitualmente, como bien decía con las preguntas, son prácticamente los mismos. Y además, esa masterclass que tienes de forma mensual y ese contacto directo conmigo vía correo para cuando me necesites. Y además, y uno de los platos fuertes para mí de la membresía de la comunidad, poder acceder a la grabación de los podcasts y poder preguntar a los invitados. Pero bueno, no te quiero vender nada, simplemente decirte que si todo esto te cuadra, te resuena, lo utilizas, apuntas, pones en práctica, te lees los correos, los abres, haces clic, te ves los directos, vente a la membresía. O sea, es un precio de risa. O sea, vas a ver que cuando lo pagues es que no te vas a dar cuenta ni que lo paga. Yo estoy en otras membresías que me dan la vida y es que no sé ni cuánto vale. Y te puedo garantizar que no son baratas, pero es que me dan la vida. Entonces me da exactamente lo mismo. Pero bueno, no te quiero vender nada. A lo mejor no es tu momento o simplemente está bien con lo que recibes de forma gratuita y me parece maravilloso y ojalá y te pido que sigas ahí detrás, eh, aunque no sea con la membresía. Pero ya te digo, si tienes alguna duda, mándame un correo y lo hablamos. Vale, y bueno, mi garganta ha aguantado, mi cerebro más o menos también. Yo creo que después de cada directo tengo 2 años menos de vida, pero bueno, al final estamos aquí para esto. Esta es mi visión, mi misión y lo seguiré haciendo hasta que pueda. Gracias a la gente que se ha conectado desde Zoom y gracias a las otras 3 plataformas, que nunca digo el nombre porque una es un nombre alemán que no conozco y las otras 2 de momento no lo quiero revelar porque son nuevas.
Así que, nada, lo dicho, ya está. Abrazos fuertes y nada, que un placer estar con vosotros, ¿vale? Venga, abrazos fuertes.